Hola a todos, bienvenidos a este episodio piloto de Apócrifos de Bitácora. Como os comenté, íbamos a tener dos secciones nuevas. Aparte de voces, que son las entrevistas a autores, tenemos Ágora, que serán secciones temáticas con especialistas, que hablaremos pues, sobre un tema de actualidad que sea importante para todos. Y Apócrifos, que es un espacio para hablar, para aproximarnos, para entender qué es el espíritu crítico desde diferentes puntos de vista, perspectivas, con diferentes especialistas. Hoy nos acompaña, como podéis ver, Juan José Lara Peñaranda, que es filósofo, además de otras muchas cosas, pero ante todo, que ya se lo estaba diciendo yo fuera de micro, es la prueba viviente de que las redes sociales no son únicamente jaulas de grillos, sino que pueden ser espacios muy interesantes hacia el conocimiento, hacia el descubrimiento de cosas, de muchas informaciones, de, por ejemplo, si estamos en Twitter, de hilos maravillosos sobre todo tipo de temas que son muy sugerentes y también puertas abiertas a personas como Juanjo. Él es filósofo, como hemos dicho, es doctor en filosofía. También, bueno, es muchas cosas, es escritor. Por citar algunos de sus libros, Cuerpos y más cuerpos, de Malbec Ediciones, No levantes la voz, de la editorial Murcia Libro, o Crónica Negra de la región de Murcia, de Tres Fronteras Ediciones. También ha sido profesor de filosofía de secundaria y técnico de la Consejería de Cultura. Actualmente, si no me equivoco, desde agosto de 2021 es director de la Biblioteca Regional de Murcia. Qué placer tener en este episodio piloto a alguien tan polifacético como tú. Bienvenido, Juanjo. El gusto es mío, Lorena, desde luego un honor pues servir un poco de conejillo de Indias. Sí, sí. Es muy valiente, Juanjo, por lo que veis. Pues como os decía, vamos a abordar el espíritu crítico gracias a Juanjo. Yo hablo de espíritu crítico siempre, en vez de pensamiento crítico, porque me gusta esa especie de, como decía Sara Mago, hay algo dentro de nosotros que no tiene nombre y eso es lo que somos, algo así decía. Y me gusta darle esa dimensión de espíritu, de ir un poquito más allá a lo que pueden ser los límites del pensamiento. No sé qué pensará un filósofo como Juanjo de todo esto. Bueno, conviene no hacerse demasiadas ilusiones, no vaya a ser que la gente emprenda una carrera como la de filósofo, que es académicamente muy bonita, pero la perspectiva de futuro no es tan bonita, suele ser áspera y ardua. Entonces, que la gente no la emprenda con una idea quizá equivocada. La filosofía trata muchísimas cuestiones y por momentos, como cualquier otra disciplina que se precie en pleno siglo XXI, es muy técnica. Entonces hay que asegurarse de que a uno le interesan de verdad las cuestiones que tradicionalmente ha estudiado la filosofía y no pensar que al acercarse a la filosofía lo que va a encontrar es un estudio de tipo poético-místico o que en primero de carrera le van a enseñar el sentido de la existencia, aunque sí que se va a estudiar, por supuesto, el sentido de la existencia. Pero bueno, conviene, ya digo, mantener la perspectiva muy clara acerca de lo que la filosofía puede ofrecer, de lo que no puede ofrecer. Ujú. Pues, ¿qué puede ofrecer la filosofía ya no como estudiante, sino a la sociedad en ese desarrollo del espíritu crítico? Yo quizá más que decir que la filosofía puede ofrecer a la sociedad, que es obvio que la filosofía lo que va a ofrecer es un análisis riguroso de cuestiones vitales, de cuestiones muy importantes para la convivencia. Las dos grandes áreas que tienen una aplicación muy práctica en la filosofía son la ética y la política. Esas dos cuestiones, pues la ética más orientada hacia el individuo, hacia cómo debemos vivir nuestra vida, y la política de cómo es una sociedad justa, son las dos grandes cuestiones que tienen aplicación práctica y que a la sociedad le van a servir de una manera inmediata. Pero quizá yo lo que diría más es que la filosofía es inevitable, como el arte. Se ha hablado muchas veces de que en nuestras sociedades tan materialistas los estudios humanísticos están de capa caída, a nadie le interesa el arte. Bueno, yo niego la mayor rotundamente. Los estudios humanísticos no están en absoluto de capa caída, más bien al contrario,
y eso de que a nadie le interesa el arte es, de nuevo, más bien al contrario. Hoy en día el arte interesa más que nunca, todos los artes. Digo el arte, me refiero a todas las artes, literatura, pintura, escultura, cualquier cosa. Porque es una necesidad humana. El ser humano, por ejemplo, si nos centramos en la literatura, ha contado historias de su pasado más remoto. Y las preguntas que se plantea la filosofía se las ha planteado desde los albores de la civilización. De hecho, se habla a veces de que la civilización occidental consiste precisamente en esa amalgama que conforma la ética judeocristiana con el derecho romano y la filosofía griega, la forma de orientar el pensamiento que tuvieron los griegos, que fue alejarse de la mitología para acercarse a un pensamiento racional. Es decir, yo diría que está en nuestro ADN como especie y muy particularmente en nuestro ADN como civilización occidental. Las preguntas que se plantea la filosofía, como decía, algunas son muy técnicas y otras son las típicas preguntas que nos hemos hecho siempre. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Y nos las vamos a hacer siempre. O sea, inevitablemente el ser humano es filósofo, al menos en este sentido, aunque es un sentido un poco restringido, mientras que el ser humano no es físico o químico por naturaleza, pero sí que diría que por naturaleza tiene una gran dosis de filósofo. ¿Qué es para ti el espíritu crítico? ¿Cómo lo definirías desde tu punto de vista y tu experiencia? Ahora se habla mucho de esto del espíritu crítico y supongo que si está más de moda ahora es precisamente por la sociedad actual, con las redes sociales, invita mucho a replicar comportamientos. El ser humano ha sido siempre un replicador de comportamientos. De hecho, aprender en la misma institución educativa en realidad es una institución para replicar comportamientos. Es necesario, es inevitable, está bien. Ahora bien, llega un momento donde el individuo también tiene que plantearse si va a seguir replicando simplemente los comportamientos que ve o va a descubrir quién es él mismo en su auténtica idiosincrasia y va a dejar de replicar comportamientos para manifestarse de manera, digamos, más genuina, soportando lo que se llama la peer pressure, ¿no? la presión de tus compañeros de grupo, de la sociedad. Y el pensamiento crítico tiene mucho de esto, de plantearte desde los cimientos cómo debes vivir tu vida y podemos extenderlo a cualquier otro tipo de pregunta, por supuesto teniendo en cuenta digamos, todo el legado de respuestas, todo el legado patrimonial que hay a tus espaldas, pero empezando tu pensamiento propio desde cero, desde la raíz, que tu pensamiento propio empieza a construir desde los cimientos, tienes mucho material ahí ya para construir, pero no hay ninguna respuesta dada. Entonces, el sistema educativo, en ese sentido, lo que es, cuando se dice que debe fomentar el espíritu crítico, o que especialmente la materia de filosofía sirve para fomentar el espíritu crítico, yo creo que va por ahí, en el sentido de que mientras que en matemáticas, en latín o en química, al alumno pues se le enseñan unas respuestas, porque esas respuestas son objetivas, contrastables, existen. En filosofía más bien se lo va a enseñar a pensar, se le van a dar preguntas y herramientas para plantearse con todo el rigor posible esas preguntas, pero no se le van a dar respuestas. Quizá por eso la filosofía no es la asignatura más mimada en educación. Desde tu experiencia como profesor, ¿qué opinas de esto? Sin entrar en polémicas, que no es el objetivo, si simplemente ¿por qué? Si es una asignatura que nos ayuda a construirnos también en cierta medida como seres sociales también, ¿por qué no se le da la importancia, o desde mi punto de vista quizá equivocado, que debería tener? Sí, bueno, no hay que entrar en polémicas en el sentido de que políticamente podemos criticar a todos los colores, porque los dos grandes partidos que han gobernado este país han hecho reformas educativas donde la filosofía no ha salido bien parada, ha sufrido, ¿no? El Partido Popular, hay que decir que sí que lo admitió, se disculpó, luego aprobó una moción para poner remedio, eso desde luego le honra, porque en su reforma efectivamente la filosofía había sufrido en el bachillerato.
y bueno, ha seguido sufriendo. Yo no, en este sentido, yo no defiendo esas, no veo esas ideas un poco conspiranoicas de que como los políticos no quieren que pensemos, van a por la filosofía. Yo no creo que de verdad cuando el legislador está armando la arquitectura de un sistema educativo diga, para que no piensen, vamos a quitarles horas a la filosofía porque así les meto yo mis mensajes. Desde luego, si eso sucede es de una forma más inconsciente, creo yo, ¿no? Más civilina también por ser inconsciente, porque el legislador quizás no se percata de lo que está haciendo, pero lo está haciendo. Yo simplemente, yo creo que la cosa es, no es tan maquiavélica. En una sociedad como la nuestra, donde los saberes ya están tan parcelados y se exige del ciudadano una formación muy específica, las humanidades necesariamente van a sufrir, porque desde muy tempranas edades el alumno comienza a especializarse. Y de hecho, todos nos hemos quejado a veces de que una asignatura, a mí esto no me va a servir para nada. Solíamos decir como alumnos, ¿no? Porque tú ya tienes claro cuál va a ser tu camino y ves que eso a ti no te va a servir para nada. Entonces es cierto que al grueso de la población, las humanidades, a no ser que se vaya a dedicar a ellas específicamente, no le van a servir para nada en ese sentido, en el de adquirir una formación específica para la profesión que luego tiene pensado desempeñar. Entonces, es verdad que yo diría que es un tema candente que lo va a seguir siendo y que no tiene fácil remedio, la cuestión del encaje de las materias de corte humanístico en la sociedad contemporánea, en los sistemas educativos de sociedades del conocimiento, como se las conoce ahora, de las sociedades contemporáneas. Eh, Hay siempre mucha polémica, qué hacer con el latín. Cuando yo estudiaba, los tiempos del BUP y del COU, latín era obligatorio durante un año. Todos los alumnos estudiaban latín. Dejó de serlo. Griego nunca lo ha sido, ni ha habido reivindicación. Se considera que sería excesivo que todos los alumnos estudiaran griego. Y la historia y la filosofía son las que mejor se han mantenido, digamos, de ese paquete humanístico. Pero como digo, es un tema controvertido. Creo que lo es por la propia naturaleza de las sociedades contemporáneas. Yo no tengo una respuesta a cuál debiera ser, pues creo que debería haber una oferta de materias humanísticas suficiente. Ahora si me preguntas, específicame suficiente, pues te digo que no lo sé y que en ese sentido no me gustaría estar en la parte del legislador. Además de todo lo que hemos dicho, de todos los roles profesionales que tiene en su vida, Juanjo escribe para Zenda Libros y he recuperado algunos de sus artículos. En 50 años de soledad hablas de la filosofía analítica y te leo. La llamada filosofía analítica, mayoritaria en el ámbito anglosajón, me descubrió que claridad argumental y recato expositivo no solo no están reñidos con la profundidad de pensamiento, sino que son dos de sus síntomas. La frase larga, la acumulación de adjetivos, la palabra inusual, indicadores infalibles de mediocridad literaria, de vacuidad conceptual, de petulancia. ¿Qué opinas de esto? Sí, suena, Muy... Habla por sí mismo. sí, suena contundente, sí, la verdad, no me acordaba ya. Sí, hablaba en ese artículo de 100 años de soledad, que recojo la frase, que a decir verdad no se sabe muy bien si es apócrifa, de Borges, cuando le preguntaban por 100 años, que dijo que con 50 ya habría sido suficiente, ¿no? Creo que sí, que no es apócrifa, que dijo eso o algo similar. Bueno, en todo caso, aunque sea apócrifa, desde luego manifiesta un estado de ánimo, ¿no? Un estado de ánimo estético. Sí, hablo en ese artículo de 100 años de soledad. A mí me gustó mucho. Fue uno de los libros que me zambulló de lleno en la literatura. Era muy jovencito, a 14 años, 14, 15 años, cuando lo leí y después ya me leía todo García Márquez de corrido. y,
Y yo entiendo a quienes ahora opinan que García Márquez a un lector joven de hoy en día se le cae de las manos. Porque esa exuberancia del lenguaje parece ya folletinesca. O sea, no de una literatura de calidad, sino más bien folletinesca. Y claro, a mí me pasó con la filosofía. Los que estudiamos filosofía aquí en Europa, normalmente tenemos un acercamiento a la filosofía, en principio, a lo que se llama la filosofía continental. Filósofos franceses, por ejemplo, los existencialistas. Pero cuando te encuentras con la filosofía del mundo anglosajón, la que se denomina la filosofía analítica, descubres otra manera de hacer filosofía, donde prima para empezar, la brevedad de los escritos. O sea, es mucho más común escribir un articulito de 10, 12 folios que escribir un libro de 200. Los libros largos no diría que han pasado de moda, pero desde luego no están tan en boga. Lo importante son los artículos donde se analiza una cuestión muy determinada. Y en la filosofía analítica, bueno, pues descubrí esa manera de hacer filosofía. Ahora no concibo otra. No admito que haya otra manera seria de hacer filosofía que no sea la filosofía analítica. El análisis de un problema, como digo, centrando mucho el balón y con una prosa muy transparente, donde predomina la frase corta y la ausencia de adjetivos. Y esto mismo es que también lo aplico a la literatura cada vez más. Cada vez más, según han ido pasando los años, me ha ido molestando ese tipo de prosa de García Márquez, más típica del boom, del llamado boom hispanoamericano de los años 60, 70, y me he ido acercando más a la prosa de los americanos, el realismo sucio o los americanos actuales, Philip Roth y esta gente, donde lo que predomina es eso, frase corta, no les gusta la frase de relativo y desde luego muy pocos adjetivos, muy poco adjetivadas. Y uno se da cuenta de que la frase larga, la frase de relativo, la abundancia de adjetivos, casi siempre denotan la mediocridad del escritor. Son casi Madre mía, yo no sé qué opinaría Proust, por ejemplo. Sí. Lo que... En francés, claro. Exacto. A mí no me desagrada, no me desagrada. Pero, bueno, ya te digo, en filosofía sí que con esa cuestión soy un talibán. O sea, si me preguntas la única manera posible de hacer filosofía, te diré que la anglosajona, lo cual no indica que solo los anglosajones hacen este tipo de filosofía. Yo te diría que, por ejemplo, en la historia de filosofía, Descartes ya estaba muy en esta línea, o incluso ciertos ensayos de Platón, diálogos de Platón, salvando todas las distancias históricas, hablamos del siglo V antes de Cristo, pero estaban en esta línea. Pero gente como Heidegger, por ejemplo, Heidegger es el paradigma de todo lo contrario. Y en la prosa escribí ese artículo en Zenda porque yo también lo sufro un poco como una especie de metamorfosis existencial mía, ¿no? El libro y en general el autor que tanto me gustó y al que tanto debo, hoy en día, cuando oigo que alguien dice que este autor está obsoleto, que se cae de las manos, no me pongo nervioso, al contrario, creo que hay una gran parte de razón ahí. En cambio, estamos en una sociedad que cuando en masa reacciona volviendo a las redes sociales, tenemos adjetivación y poca sustancia. El adjetivo matando al sustantivo. Sí, bueno, como decíamos al principio, yo no voy a estigmatizar las redes sociales porque tienen muchas cosas muy positivas. Y, por ejemplo, no sé si el adjetivo mata al sustantivo, tienen poca molla. Sí, bueno, sí, es obvio, son medios de comunicación de masas. A los medios de comunicación de masas no podemos pedirle una gran calidad. Las cosas como son, la llamada cultura de masas, pues llega a grandísimas capas de la población, pues por tener un aspecto muy comercial y por lo tanto no puede ser muy denso. Eso está en la propia naturaleza de la cultura de masas, de los medios de comunicación de masas. Ahora bien, por ejemplo, Twitter
tiene un límite de caracteres. Mm. A mí y de hecho en su día se amplió, posiblemente fue un error, porque admitamos que hay tuiteros fantásticos, incluso que desarrollan ciertas ideas y lo hacen por medio de un canal que les constriñe mucho la extensión. Yo creo que eso es positivo. El otro día que me preguntaban también, hay gente que me ha criticado porque cuando me preguntaban un clásico de la literatura que yo no soportara, dije que La Regenta. Y bueno, es que en general Eso esos fue en grandes... el podcast muy interesante con la escritora, ¿cómo se llama? Ana Vallagriga. Sí, que vayan Ana por Vallagriga. favor, está en iVoox, es muy interesante para descubrir los entresijos de una biblioteca, por todo lo que Sí, sí. contabas, así que invito a nuestros oyentes también que vayan a oírlo. Pero que no me critiquen porque no me gusta La Regenta. Pero ves, esos novelones decimonónicos también han pasado ya un poco de moda. ¿Ves? La Regenta es otro ejemplo de este tipo de literatura. Hoy en día, Keatse, por ejemplo, el premio Nobel, a mí me gusta mucho. Pues también tiene una forma de escribir muy dinámica, muy ágil. Todas esas novelas, no sé, veo que se aplaude mucho hoy en día a gente como Pérez Galdós y tal. Yo temo que Pérez Galdós es de esta gente más aplaudida que leída. Eso le ocurre a muchos, me temo Sí, también. sí, ocurre a muchos. Y esos novelones, no, yo no digo que, claro, y en la historia de la literatura marcaron hitos, son importantísimos. Y a mí, por ejemplo, ciertas obras de Galdós me gustan mucho también. Pero admitamos que el tiempo pasa y que el tiempo pasa también por las grandes obras o por algunas que fueron consideradas grandes obras en su tiempo. No pasa nada por decir que algo que en principio es un clásico ha envejecido mal. Yo comentaba que los alemanes no le tienen demasiado respeto a sus clásicos, ¿eh? Yo he oído a muchos alemanes decir, pues sí, Goethe y Thomas Mann no hay quien los lea. Es verdad, y respetan más a sus clásicos más contemporáneos, tipo Günter Grass, que a esos supuestos clásicos que ellos mismos admiten que son de una densidad excesiva y que hoy en día ya cuesta un poquito. O sea, todo lo que estás diciendo. En este puente que estamos haciendo hacia la literatura, añadimos el fragmento que recoges en tu artículo también en Zenda Libros, La belleza del mundo, cuando Delibes recoge el Cervantes y hace su discurso. En 1993 dice: pasé la vida disfrazándome de otros, imaginando ingenuamente que este juego de máscaras ampliaba mi existencia, facilitaba nuevos horizontes hacia una vida más rica y variada. Disfrazarse era el juego mágico del hombre, que se entregaba furtivamente a la creación, sin advertir cuánta de su propia sustancia se le iba en cada desdoblamiento. La vida, en realidad, no se ampliaba con los disfraces. Antes, al contrario, dejaba de vivirse, se convertía en una entelequia cuya única realidad era el cambio sucesivo de personajes. Pero este derroche de la propia vida en función de otros no tenía una compensación en tiempo. Es decir, cuando yo vivía por otro, cuando vivía una vida ajena a la mía, no se me paraba el reloj, el tiempo seguía fluyendo inexorablemente sin yo percatarme. ¿A dónde llega la literatura con Delibes en este discurso? La literatura de ficción, vamos a matizar. Sí, es un discurso precioso, ¿eh? Es muy, muy bonito. Yo creo que ahí Delibes está expresando una dualidad muy interesante y también muy dolorosa eh, a los que nos gusta leer o escribir. Por un lado, la literatura te sirve como un elemento de análisis de tu vida y de la realidad. En ese sentido, es una herramienta para profundizar tus vivencias. Pero esa es la cara positiva, pero yo diría que luego hay una cara negativa. Al fin y al cabo, son historias inventadas. La literatura son historias inventadas. Si estás escribiendo, te las estás inventando tú. Si estás leyendo lo que ha escrito, lo que se ha inventado alguien. En ese sentido, te aleja de la realidad. A mí esto también me resulta absolutamente fascinante de la literatura. Cómo consigue las dos cosas a la vez. Que vivas más intensamente y sacarte de la vida.
Ujú. En ese sentido, claro, Delibes, para mí uno de los grandes de la literatura en castellano, Delibes, lo que está diciendo ahí es, yo empecé a escribir pensando que al adoptar todos estos roles de todos los personajes que me iba inventando, esto me iba a permitir vivir todas las vidas de todos estos personajes. Pero, claro, la sensación que te queda al final es, pero yo no he vivido estas vidas, todo esto es una farsa, yo he estado en mi escritorio, o sea, todo esto solo Se me sucedió ha en mi ido la cabeza. vida. Claro, se me ha ido la vida. Entonces te miras al espejo un día y dices, soy viejo y ¿qué he hecho? ¿Inventar historias? O si eres lector, estás leyendo lo que ha inventado otro, imaginándome cosas, pero imaginar no es vivir. Ujú, Imaginar no es vivir. Sin embargo, imaginar todas esas historias en parte sí nos permite vivir más intensamente, conocernos mejor a nosotros, nuestros sentimientos, conocer a los demás, conocer el mundo. Si eso no fuera así, no leeríamos. No, o sería un juego muy infantil y muy pueril. No puede ser que tantos millones de adultos seamos tan pueriles como para encontrar placer en algo que no tiene absolutamente ninguna densidad, ninguna carga ujú. cognitiva y existencial. La lectura, desde luego, nos está ayudando a vivir más y mejor, pero admitámoslo, también nos está impidiendo que vivamos, nos está sacando de la vida un rato, llenándonos la cabeza de cosas inventadas, ficticias, que no son reales, y en ese sentido, pues es un poco amargo. Alguien que a lo largo de su vida lo único que hubiera hecho fuera leer, pues diríamos, entonces no has vivido. Ujú. Claro, entonces esa reflexión de Delibes es muy interesante, porque yo creo que toca una cuestión medular para los que nos gusta escribir o leer, que es mantener un equilibrio entre la vida y esto que no es la vida, ¿no? Los clásicos decían primero vivir y después filosofar, ¿no? El primum vivere de inde filosofare, Ujú. porque la vida es la que te tiene que dar la materia para luego reflexionar. Y claro, Delibes es alguien que, como él cuenta ahí, de repente un día me miré, era viejo y es que yo no había vivido, yo solo había escrito. Entonces me pareció muy interesante porque los que somos muy lectores y nos gusta leer y escribir y tal, eh, quizá tendemos a pensar que por estar leyendo estamos viviendo más. Y es importante recordarnos que en un sentido estamos viviendo más y en un sentido no menor estamos viviendo menos. Claro, el quid de la cuestión sería encontrar le juste milieu, ¿no? Que decían, pues creo que Descartes, si no me equivoco, era uno de Bueno, los el que justo abogaban por medio el ya viene desde Aristóteles. Aristóteles. Exactamente, una persona que abogaba por la vida, más que por la contemplación, pero de la vida. O sea, contemplación, el análisis, la observación, más Sí, que... ¿Mm? sí, sí, No puede ser. Aristóteles es el primer gran filósofo empirista, digamos, ¿no? Que ya a Exacto. los platónicos les dice, dejad de pensar y abrid los ojos Ujú. y mirad a vuestro alrededor. Claro. Así es. Después de Delibes y de este desdoblamiento tan interesante y un poco existencialista, quieras o no, por muy analítico que seas, en el artículo de Truman Capote, a la murciana, que publicaste también en Zenda Libros y que me ha parecido muy, muy divertido, expresas que son diversas las maneras en las que la criatura humana busca un trance que deje en suspenso la conciencia, que lo sumerja en el aquí y el ahora, y lo libere de sí mismo. Meditación, drogas, una buena ducha o, a la manera de Murakami, el sufrimiento autoinfligido del deporte extremo. En este ámbito podemos añadir también la superficialidad, la necesidad de no pensar. Sí, es exactamente eso. La necesidad de no pensar, de ser superficiales, como tú dices, pero en un sentido radical. Efectivamente, no sería soportable la vida teniendo 24 horas para pensar. Afortunadamente el sueño nos da un descanso, ¿no? Los insomnes acaban enloquecidos. Tenemos que pensar en el gran insomne de la filosofía y de la literatura como era Cioran, Emile Cioran, un insomne que pasaba las noches paseando por París y que efectivamente pues quería suicidarse, o por lo menos eso decía y eso escribía, nunca lo materializó,
pero Cioran nos ha relatado lo que es ser insomne, no tener, que tu mente no tenga ni un segundo de descanso a lo largo del día, es enloquecedor. Es revelador, seguramente en un sentido muy negativo de la existencia, es revelador que necesitemos desconectar nuestra mente, no pensar, quedarnos en suspenso, pero es así. Y el ser humano, aparte del sueño, que es la necesidad fisiológica, eh, pues es una necesidad fisiológica, aparte de esto, ha inventado otras maneras de no pensar, de trascender su conciencia incluso, ¿no? Dejándola en suspenso. Y una de ellas, pues como decía yo, es una ducha caliente. La ducha con agua caliente normalmente también te deja muy durante unos minutos en un nirvana, ¿no? Otras, pues podría ser el sexo en su, quizá en su fase más orgiástica. Las drogas es de hecho, es la gran función de las drogas, drogarse para escapar un poco de la conciencia lacerante. El deporte, especialmente el deporte, como decía, de Murakami, ¿no? Un deporte en pues ultramaratones, como ha corrido Murakami, de estar más de 24 horas corriendo, un día entero, la gente cae absolutamente exhausta, vomitando. Sin embargo, estos ultramaratones pues cada vez tienen más acogida, como tenemos que suponer que hay mucha gente que quiere huir de sí misma y ese esfuerzo extremo pues parece que es un buen instrumento. Y el artículo iba acerca del libro de un escritor de aquí de la tierra, de la región de Murcia, Manuel Moyano, que bueno, pues él tenía otra táctica, no era correr, pero era andar, pero cuenta en ese libro esas caminatas que hacía también durante días, saliendo en pleno agosto por esta zona, por los secarrales de Murcia, Albacete, Almería, llegando a los 40-43 grados y él corriendo, o sea, y caminando bajo ese sol. Bueno, pues cada uno tiene su manera de desconectar la máquina un ratito. Exactamente. Lo que pasa es que engancha. Sí. También son situaciones que enganchan o sensaciones que enganchan. ¿Crees que la dictadura de la imagen va en detrimento del desarrollo de nuestro espíritu crítico, perdón, en el sentido de está bien disfrutar, una imagen puede valer más que 1000 palabras, puede evocar muchísimo más quizá que 1000 palabras, otras no, pero si no conoces los entresijos de esa imagen, la semiótica que encierra, esto nos puede pasar con el arte, ¿no? Que antes has mencionado, con un bodegón, por ejemplo, ves 4 uvas y 2 botellas que no sabes ni de lo que son, un poco de pimienta, y si no conoces de dónde venía esa pimienta o qué significaba el que estuviese ahí, no te ayuda a entenderlo. ¿Qué opinas de esto? Pues quizá vuelva a tener una opinión un poco contra la corriente mayoritaria. Sé que está muy de moda desde hace ya mucho tiempo, esto de que la imagen se come al discurso, de que vivimos en sociedades audiovisuales, donde desde que se inventó la televisión especialmente, y luego con los ordenadores y tal. A ver, el ser humano es un ser visual. Creo que es como el 80-85% de los estímulos que recibimos, los recibimos por los ojos, o sea, son estímulos visuales. No hay más que ver que fijarse en la postura de un ser humano. Somos prácticamente dos ojos clavados en un palo. Desde que adoptamos la postura bípeda, que posiblemente la adoptamos o una de las razones fue para poder ver mejor, desde que adoptamos la postura bípeda, un ser humano es que es dos ojos puestos en un palo. Es decir, la imagen para nosotros es esencial. Entonces, eso de que valen más las 100 palabras que la imagen, pues depende mucho, por supuesto, del contexto en el que estemos haciendo esa afirmación. Pero en general queremos la imagen. Y en general una imagen, claro que una imagen puede ser descontextualizada, pero es que las 100 palabras también pueden ser descontextualizadas. Entonces, bueno, afortunadamente vivimos en un mundo donde coexiste lo
lo visual, lo auditivo-visual, las imágenes, con las palabras. A mí, por ejemplo, me gusta mucho más la radio que la televisión. Yo apenas veo televisión, soy mucho más de radio, ¿no? Pero admito que hay imágenes a las que no puedes sustituir ninguna descripción, ¿no? El famoso refrán de que esto es como explicarle un color a un ciego. Los colores no son descriptibles. Claro, es que cuando la gente dice, no, más vale las 100 palabras que la imagen. Ya, eso es porque tú no eres ciego. Exactamente. Y en este mundo de la imagen pasamos a nuestro tercer y último bloque, que es el de las bibliotecas. Y tú como director de la Biblioteca Regional de Murcia, ¿cuál es el rol de la biblioteca siempre ligado, estamos en Apócrifos, al espíritu crítico, pero también a la sociedad? ¿Qué nos aporta? ¿En qué se están convirtiendo las bibliotecas? Pues es una pregunta muy bonita, porque yo creo que las bibliotecas ya llevan un tiempo repensándose, reconceptualizándose, y nosotros en la Biblioteca Regional de Murcia hemos impulsado mucho esta reconceptualización, especialmente en los últimos tiempos, desde que hemos salido de la pandemia, porque la pandemia supuso un paréntesis para todo de unos 2 años. La biblioteca ha dejado de ser un lugar donde básicamente se prestan libros. Es la idea clásica, ese servicio es esencial. Para mí continúa siendo la médula de la institución bibliotecaria, pero es un centro cultural muy amplio, donde, bueno, yo una vez dije que también había gente que me decía, bueno, esto suena rarísimo, ¿no? Pero yo decía que mi objetivo quizá como director de la biblioteca es que a la biblioteca viniera la gente a la que no le gusta leer. Porque allí no solo hay libros para llevarse en préstamo, para empezar también hay películas y discos. Y para seguir, si tú ya tienes en tu casa suficientes películas y discos y libros, hay muchas más cosas. Pues nosotros en los últimos meses hemos hecho pues, cursos de Photoshop. Hemos hecho un curso de historia de España, un curso de fotografía, hemos hecho un montón de cursos, de talleres, y después pues todo el tipo de actividades que hay. En ese sentido, la biblioteca del siglo XXI tiene que concebirse como este servicio de préstamo de libros en el corazón de la institución, pero todo lo que sucede alrededor no es una actividad que montamos en torno a, es que forma parte también de la institución y es tan importante. O sea, es verdad que no tiene sentido estar montando muchas actividades. El objetivo de muchísimas de ellas es el fomento de la lectura. Si no tienes una buena colección que ofrecer, porque estoy fomentando la lectura, pero luego no te estoy ofreciendo esa lectura, pero viceversa igual, ¿eh? O sea, también hay que aplicarlo en el sentido contrario. Yo puedo tener una colección, con perdón, cojonuda, tener 2 millones de libros, pero si no estoy organizando nada en torno a eso, que llame a la gente a que venga a la biblioteca a llevárselos, pues lo más normal es que se queden en su casa viendo HBO. Es como crear, no sé, crear un universo. Cuando hablamos de bibliotecas, pensamos siempre también en las bibliotecas que se han destruido a lo largo de la historia. Y a mí siempre me da que pensar, y vuelvo a las redes, por su importancia en nuestra sociedad actual. La cultura de la cancelación no es un poco eso, también quemar una biblioteca, intentar quemar voces. Sí, y la cultura de cancelación ha existido siempre, realmente. Ha existido siempre. Querer ahogar al que lleva un mensaje con el que tú discrepas, eso ha existido a lo largo de toda la historia. Tenemos el ejemplo ahora de que este tema interesa, gusta y que la gente sí está un tanto sensibilizada con la cuestión en el éxito abrumador que ha tenido el libro de Irene Vallejo, de El infinito en un junco, y una de las partes del libro está destinada precisamente a la quema de los libros. A lo largo de la historia ha habido muchísimas quemas de libros. Ahora en Occidente quizá no se producen esas quemas de libros,
que sepamos, que no, no hay esas quemas de libros, pero sí que se produce esta cancelación, ¿no? Lo que se ha llamado la cultura de la cancelación, que yo diría que es bastante transversal, ¿eh? Porque los unos siempre pretenden ahogar el discurso de los otros. Y por supuesto, en ese sentido, como bien dices, la biblioteca debe ser el gran imperio de la libertad, donde no se cancele absolutamente nada dentro de los márgenes legales, de los discursos de odio, etcétera, ¿no? No se cancela absolutamente nada. Es ese espacio, como decía alguien, es el único lugar que nos queda hoy en día donde no hay que gastar dinero, pues también debería ser el lugar donde no hay que gastar También, dinero, también. reina Ahora la que, libertad. claro, que la gente se suele quejar que los libros son caros para el nivel adquisitivo de nuestro país, quizá necesitamos un refuerzo de libros de bolsillo o algo más a la francesa, ¿no? Que son tan accesibles para los franceses. Pero las bibliotecas son esos centros, aparte de todo lo que estás diciendo, que has dicho algo muy bonito de libertad y también de adquisición gratuita. O sea, puedes leer un libro sin invertir nada más que tu tiempo de vida para leerlo. ¿Tenéis miedo de que os hagan algún tipo de acto reivindicativo? Ahora que está tan de moda también reivindicar cosas sin argumentos, sino con performance, como ha ocurrido en los museos, por ejemplo, en el Prado recientemente. No des ideas. No des ideas. Precisamente el otro día tuvimos una reunión en la dirección general, ¿no? Y claro, existía el miedo a que en los museos se replicara. También se hablaba de que quizás si los medios de comunicación no ofrecieran estas noticias, sabes que los medios, por ejemplo, tradicionalmente se han autocensurado con el suicidio, Mm. que para no promoverlo, pues quizás si no dieran, porque claro, el que ataca un cuadro, si obtiene publicidad, seguirá atacándolo. Si no tiene absolutamente ninguna repercusión mediática, dejará de hacerlo. Yo no creo que vaya a haber ese tipo de performance en una biblioteca, porque por lo que yo he visto, son bastante cuidadosos en no dañar la obra, ¿no? Normalmente atacan las obras que están acristaladas. Si hicieran algo así en una biblioteca, por ejemplo, con la colección, sí estarían destruyendo libros. Y Claro, volveríamos a lo de antes, claro, destruir un libro es una cosa muy, muy fea. totalmente. Pues Juanjo, tenemos que dejarlo aquí porque te había dicho 45 minutos, creo que me he pasado de tiempo, así que te agradezco muchísimo tu disponibilidad. Antes de irte, aconséjanos un libro y una película que nos ayuden a desarrollar el espíritu crítico o a cambiar de perspectiva por algo rompedor, no sé, lo que se te ocurra que nos pueda servir. Pues, a ver, como libro, quizá para algo así recomendaría el famoso libro de Viktor Frankl de El hombre en busca de sentido. ¿Mm? Eh, sí, creo que es un libro que no hace falta tener una preparación específica, ni psicológica ni filosófica, pero sí que te puede picar la curiosidad después por ir investigando más hacia el sentido de la vida, etcétera. Bueno, además, el libro cuenta una experiencia autobiográfica, son hechos reales, como se dice ahora, está basado en hechos reales, de cuando Viktor Frankl estuvo en un campo de concentración. Es una experiencia extrema, durísima, y cómo salió de allí. Creo que para plantearte cuestiones esenciales, cuestiones muy Mm. profundas, pero de manera muy, muy amena, muy inteligible, digamos, puede ser un libro ideal. Y una película, bueno, pues, podría irme por Fresas Salvajes de Bergman y cosas quizá más el séptimo sello, pero mira, Mm. voy a decir Mar Adentro, sí, porque a mí la experiencia de este hombre, de Ramón Sampedro, el hombre que en España estuvo pidiendo durante mucho tiempo que lo mataran, que le practicaran la eutanasia, me pareció, conocí la historia a raíz de, bueno, la había visto en los telediarios, porque durante una Mm. época él se lo digo Sí, mucho, sí. pero ya la historia con matices la conocí en la película, y es una película que te va a hacer reflexionar a la fuerza sobre la vida, la muerte, la suerte que uno tiene de estar sano, la enfermedad. Creo que en ese ambiente, además, tan bonito de la Galicia rural, esas aldeas, esa llovizna,
pues sabe plantear muy bien cuestiones que son muy profundas. Y la película es una película incómoda por Mm. el tema, pero bueno, en su día fue controvertida porque decían que era muy pro eutanasia, pero es obvio porque Ramón San Pedro Quería morir. quería Mm. morir. O sea, yo no veo que la película sea pro eutanasia. Cuenta la historia de Ramón San Pedro que defendía lo que defendía. Uno puede estar absolutamente en contra de la eutanasia y aún así apreciar que la película es una gran película. Ujú. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por estas recomendaciones y por haberte atrevido a estar aquí en este episodio piloto. Ha sido un placer eh, que nos acompañes. Ha sido un placer por mi parte, así que una gozada. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Lorena. Gracias. Hasta luego.